Hola, hola, bienvenidos a este espacio de Status Quo. Qué alegre tenerlos nuevamente aquí debatiendo un poco de política, de temas sociales. Hoy tengo invitados que son personas muy apasionadas, que les gusta mucho ese tema. Y bueno, a menos que hayamos vivido abajo de una piedra, sabemos que día a día es un debate constante el hecho de que la izquierda, que la derecha, que el comunismo, el capitalismo, lo vemos en política, lo vemos en redes sociales. Y bueno, por eso es este espacio, para aclarar un poco algunos términos. Y no solamente eso, sino ver cuál es el mejor sistema y la mejor filosofía política para Latinoamérica y para nuestro país. Así que bueno, sin más preámbulo, qué gustazo tener a dos personas que tienen las ideas muy claras. A mi derecha, también de ideología afín a la derecha, tengo a Julio Maradiaga, que es un médico, un entusiasta de la economía, de la política, un autodidacta, deportista. Y a mi izquierda tengo a César Padilla, que es una persona que ha militado en el Partido Libre y que es un profesor de economía política de la Universidad Autónoma de Honduras. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Todo bien. Qué bueno tenerlos acá. Y bueno, siento que va a estar candente el debate. Cuando tuvimos la preparación, hablé con ambos y bueno, y César lo primero que me dijo: mira, hermano, no nos vayamos por las ramas, yo soy marxista. De ahí partamos, yo soy marxista y eso es lo que creo. Y Julio yo te conozco hace mucho tiempo, Julio, y vos me hablas directo. Yo creo en el capital y me has hablado muy mal acerca del marxismo, del socialismo y cualquier tipo de variante. Entonces yo creo que hoy, le decía yo a los muchachos de producción, va a ser como el choque de dos trenes a toda velocidad. Una lucha de clases. Una lucha de clases. Buenísimo, buenísimo. Ok, entonces, hablando un poquito del debate. ¿Cuál es? Bueno, cada uno pues tiene su propia ideología. ¿Qué creen ustedes que es la mejor filosofía política y económica para nuestra región? ¿Cuál será? César, ¿qué pensás vos? Bueno, yo creo que la mejor filosofía política y económica para nuestra región es la que nosotros mismos podamos desarrollar y aplicar, ¿verdad? Hay una frase histórica de José Carlos Mariátegui, un teórico marxista peruano, que escribió un libro muy famoso que se llama Siete tesis sobre la realidad peruana. Influenció mucho el pensamiento filosófico y económico de varios países de Sudamérica en la primera mitad del siglo XX, y es que el socialismo no va a ser ni calco ni copia, sino creación heroica en cada uno de los lugares. Entonces yo no me adscribo a pensar que hay un mecanismo ideológico que automáticamente opera. Por supuesto que no. La filosofía es una herramienta, las teorías son herramientas y sirven para transformar la realidad, para trabajar en función de ciertos principios. Las utopías sirven para buscarlas, caminar en una dirección, pero el cómo se aplica, el cómo se implementa, eso depende mucho de las particularidades de cada lugar. ¿Vos crees que haya muchas diferencias para aplicar una filosofía política, económica y social diferente en Latinoamérica? ¿O crees que van a haber parecidos? Porque es una región muy parecida en algunas cosas, ¿no? Hay contrastes bien ¿Sí? importantes. Por ejemplo, la relación geopolítica de Sudamérica con Estados Unidos y la que tenemos en Centro, Norte y el Caribe, por un tema de centro de gravedad económico y político, es muy distinta. Okay. Por ejemplo, hay que preguntarse por qué Brasil está en BRICS. Argentina se sumó antes de que entrara Milei. ¿Y por qué México no? Interesante, buena ¿Por pregunta. qué? A pesar que tiene un gobierno de izquierda, Sí, ¿ya? sí. Nacionalista y todo. Entonces, claro, hay diferencias muy importantes. Es muy distinto tener la frontera con Estados Unidos ahí, estar mezclado con el pueblo estadounidense como nosotros estamos mezclados. Así es. Mestizaje. Sí. O sea, nosotros tenemos gente que es estadounidense y hondureña, y son millones.
O sea que vos estás en contra de esa gente que quiere hacer un cálculo, un copy-paste, digamos, y apliquemos a Honduras. No son marxistas. No son marxistas. No son marxistas, definitivamente. Okay. Los que quieren hacer eso no son marxistas. Ok, muy bien. ¿Y vos, Julio, cuál pensás que es la mejor filosofía económica y política para nuestra región, para Honduras en particular? Ok, antes que nada, gracias por la invitación. Pues fíjate, luego que en camino acá, en el carro venía pensando lo que estaba diciendo el compañero aquí. Si bien tenemos que tener nuestros propios pensamientos y nuestros propios deseos en cuanto al desarrollo de nuestro país, es importante enfocarlos en un enfoque que valga la redundancia pragmático. Si bien yo me considero de derecha, me considero liberal por los preceptos que, como John Locke dijo, son la vida, propiedad privada y la libertad. O sea, basados en esos preceptos, sí me consideraría liberal, pero ya para trasladarlos a un concepto de gobierno, por ejemplo aquí en Honduras, ya estamos hablando de cosas muy distintas. Porque, por ejemplo, aquí en Honduras, que para mí la utopía sería, como hemos hablado anteriormente, claro, que los mercados se autorregularan, la mano invisible del mercado, y que el orden cayera por sí solo, por la naturaleza humana, pero sabemos que no es así. Sin embargo, como la naturaleza humana, todas las filosofías económicas tienen sus faltas, pero para mí la que menos faltas tiene y la que más se puede acercar a esa naturaleza humana, sí, sería el liberalismo. El liberalismo económico, muy bien, muy bien. Que liberalismo sería lo opuesto al marxismo, ¿cierto? ¿Cómo lo considerabas? ¿Cómo lo ves vos? No. Yo creo que el marxismo es una de las tradiciones filosóficas que expresan más claro su origen. El marxismo es una crítica a la economía política capitalista. Y también una crítica a la filosofía liberal de esa época. Ya una crítica ontológica. Ontológico significa que no es una crítica solamente, digamos, de los efectos, sino de lo que está detrás. ¿Ya? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo, porque a veces esto es como árido, así le decimos en la universidad. Cuando yo doy clases también de métodos y técnicas de investigación, y cuando uno quiere explicar qué es la epistemología y otras cuestiones, todo se vuelve como abstracto y no dice de qué estamos hablando. Es bien sencillo. Compañero, aquí si yo le pregunto si el individuo racional existe, él va a decir que sí. Sí, claro. Sí. Todo el mundo, los liberales piensan que, digamos, las decisiones colectivas es una suma de las decisiones racionales, debidamente informadas de todas las personas, y así se llega a la conclusión de que el mercado es la manera más eficiente de asignar recursos, porque sintetiza todas estas decisiones. ¿Ya? Está un poco por ahí va. Resumido, pero por ahí va. Vamos por ahí va. Nosotros no pensamos que existan los individuos. ¿En qué sentido? En el sentido histórico. El foco nuestro no son los individuos, sino las relaciones. Las relaciones entre personas. Y yo creo que hay un punto desde el cual el materialismo histórico, digamos, tiene bastantes argumentos a favor, en contraste de las metafísicas liberales a las cuales criticó, y Marx lo dijo muy claro. Nos basamos esta discusión se basa en lo que podemos probar, ¿ya? No en lo que suponemos, ni en lo que, digamos, sería lo ideal. O sea, es un contraste del idealismo, ¿sí? Y en tal sentido, tampoco se trata de un mecanismo evolutivo, material, como mimetizando a las ciencias naturales, ¿ya? La historia nos muestra que no existen los individuos por una razón bien sencilla, porque somos mamíferos. ¿Quién nace solo? Si usted agarra a un niño, esto es así, o sea, si nosotros tomamos a un bebé y lo ponemos en la naturaleza, o sea, hablo mucho de la naturaleza humana. La naturaleza humana es depender de otro. Sí, que la economía, como vos sabes, nace de la ley de la naturaleza humana. O sea, la economía de Adam Smith, pero no la economía que Marx
plantea, porque Marx critica. Bueno, pero estos dos son planteamientos teóricos. Okay, pero, o sea, hay realidades que no son subjetivas. No es como lo de Marx. Permíteme rebatir que este es un punto muy importante. Pero solamente yo tenía que terminar este punto. Y después te damos el espacio a vos para responderle. Por supuesto. El individuo como objeto de estudio o protagonista de los procesos sociales es indemostrable, porque no somos culebras, no somos serpientes. Totalmente de acuerdo. Todo lo que nosotros hacemos se hace en relación a otra persona. Correcto. Somos a través de otra persona, nacemos por otra persona. La primera relación cuasi económica que nosotros conocemos es una donación. Es la leche que nos da nuestra madre. Y eso nos lo regala y no lo podemos pagar. O sea, no hay una lógica de mercado detrás de eso. No hay manera de pagar la vida. La vida existe fuera de la lógica del mercado. Entonces, si nosotros somos, digamos, objetivos o intentamos ser objetivos con... Yo no creo en el esencialismo, entonces no voy a usar la categoría naturaleza humana. Pero al menos con lo que la evidencia indica que hemos sido a lo largo de la historia, somos seres sociales. Ok, muy bien. Julio, ¿vos tenías algo que responderle en base a lo que le estaba diciendo? Me parece interesante que hayas tocado el punto del individualismo, y es cierto, el ser humano no es social, el ser humano es hipersocial. Nosotros, como seres humanos, es virtualmente imposible que vivas solo. Ocupás de la cooperación, ocupás de la transacción, ocupás de otros individuos. Donde yo difiero con Marx y su contenido en el Manifiesto Comunista es en cuanto a la coerción acerca de la individualidad, ¿me entendés? Como, espérate, me voy a explicar mejor. Como individuos tenemos el derecho y la necesidad, ¿sí? Y surgen espontáneamente, como vos sabes, asociaciones. O sea, no ocupás la coerción, no ocupás la dirección, no ocupás al Estado para que te diga con quién asociarte, con quién no asociarte. Las comunidades, a través de la historia, han surgido naturalmente. Entonces, lo que von Mises y todos estos liberales nos están diciendo es que el mercado es la manera más, se puede decir, como que la manera más adecuada de medir esas relaciones. Porque moves capital. El objetivo del individuo en el mercado es obtener beneficio. Siempre y cuando respetes el derecho de los demás individuos. Entonces aquí donde entramos en esa dicotomía que estamos hablando del colectivismo e individualismo. No necesariamente tenés que ser hiperindividualista para ser liberal. Pues puedes relacionarte con quien querrás. Y esas relaciones surgen espontáneamente. Surgen mediante transacciones voluntarias, como decía von Mises. Y eso. Ok, si yo les tengo... Los dos creo que plantearon puntos muy válidos, cada uno desde su perspectiva, pero vivimos en una realidad objetiva y también utilizando toda esta teoría crítica o teoría de John Locke o diferentes teóricos, aterricémosla a la realidad. O sea, aterricémosla a la realidad. Ok, vos me decís que no es contraria necesariamente una con la otra. Ahora, como... No, sí son contrarios. Sí son contrarios. Ah, ok, te entendí más. Te entendí mal entonces. No, yo lo que estaba justamente especificando es que el centro de las teorías liberales, de las vertientes de la teoría liberal, es el individuo. Y esa es una categoría que no se puede probar en la historia. No existe. O sea... ¿A nivel qué? ¿Filosófico? ¿A nivel práctico? A nivel práctico. Pero somos individuos, ¿no? Somos individuos y somos comunidades. Desde el momento en que tenés el raciocinio y el uso del libre albedrío, sos un individuo. Cada individuo tiene diferentes intereses. No porque seas liberal, por ejemplo, vas a estar interesado en acumular capital. ¿Entendés? Vos como individuo tenés el derecho de decir, no quiero trabajar, ahora te tenés que tener las consecuencias. En el mercado, ¿qué significa dejar de trabajar? Entonces, de eso estamos hablando. Él está diciendo de que como individuos... Que no existe la categoría individual. No. En la práctica esa categoría no funciona. En la práctica.
¿Por qué? Me parece interesante. Te enfocas en la colectividad. No es una cuestión abstracta, no es una discusión bizantina, vamos a verlo con un ejemplo. Yo una vez tuve una plática justamente con este amigo que mencionábamos, con Hendrix, ¿verdad? Él me invitó a conversar con las personas que eran los representantes de Uber a nivel regional. Ya estuvimos ahí en Chapultepec compartiendo. Gente, son compas jóvenes relativamente, o sea, empresarios que creen en estos paradigmas, ¿verdad? Y te dicen eso, es que el que no quiere trabajar, pues no lo hace. Si no quieres hacer algo, y me decían, bueno, el paradigma que nosotros traemos es darle libertad a la gente para que trabaje las horas que quiera. Uber te da la posibilidad de que pagas la aplicación, te salís, entras cuando querés y tenés la posibilidad de moverte y ya está. Yo les puse este ejemplo. Yo tengo trabajo de base, ¿verdad? Con una comunidad en el Bordo, en varios lugares, pero en una particular que el Bordo de Guadalupe, y tengo un amigo ahí que ahí se fue, por cierto, no lo veo hace tiempo. Él vende cocos en un troco. Entonces, si él no quiere, no va y no pone el troco ahí. Tampoco tiene derechos laborales ni un contrato, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia entre él y el individuo racional? Que si él no hace eso, no va a comer. Correcto. Entonces, exacto. La condicionante material y las relaciones de tu contexto hacen que esta libertad utópica planteada en términos abstractos interesante, no sea otra cosa más que libertad utópica. No sea más que una metafísica que no se sostiene en la práctica. ¿Ya? En la práctica, las relaciones materiales, históricas, sociopolíticas de tu contexto determinan las decisiones que tomas. Correcto. Creo que Julio tiene una respuesta. ¿Vos compartís con él o no estás de acuerdo? Es que el mismo von Mises en las lecturas, 6 lecturas dio en Buenos Aires, no sé, 59, 62, 62 fue. Definía la libertad. ¿Qué es libertad? Es bien un término amplio. ¿Qué es libertad? La libertad a la que von Mises se refería es dentro de los mercados. O sea, y los mercados no solo hay que verlos como acumulación de bienes y beneficio propio, no, sino que el mercado dicta, según la escuela austríaca, dicta el comportamiento y las transacciones individuales, ¿entendés? Voluntarias, la praxeología, como vos decías. Yo sé por dónde te fuiste, de que la escuela epistemológica. Sí, la escuela austríaca, por ejemplo, que es, para contexto, la escuela austríaca es como la referente del boom ahorita, del liberalismo que hay. Milei y todo esto más. La escuela Ajá. Me confundí por dónde iba. Sí, la escuela austríaca es referente de lo que hay en este momento, como Milei. Como no sé, algunos otros referentes del liberalismo, ¿no? ¿En qué estábamos? Estábamos hablando de la parte epistemológica, ¿verdad? Yo estaba hablando del concepto de libertad, ¿verdad? Del concepto de libertad. Sí, okay, sí. Pero para llegar más al punto. Para llegar más al punto, lo que me estabas diciendo, sí es cierto, la libertad, el ser humano no nace libre. En el estado de la naturaleza, si te pones a pensar, vos estabas a la merced del más fuerte, ¿no? O sea, no eras libre. No eras libre per se. O a la bondad de tu mamá. Es correcto, sí. Porque también podemos ver... la libertad total es como una utopía. Sin embargo, cuando nos referimos a la libertad de mercados, es simplemente, si no lo quieres ver como forma monetaria, trasladarlo a la libertad en transacción. La libertad entre individuos para asociarse y para llevar a mutuos acuerdos. Ok, buenísimo, buenísimo. Yo creo que ustedes tienen sus posiciones muy claras. Me agrada la manera como sentamos las bases de este debate. Entramos en un tema, digamos, más filosófico, más ideológico. ¿Quieres hablar aquí en Honduras? Pero yo ¿qué podemos hacer? Yo quiero que vayamos a un término práctico porque entiendo, ustedes son personas yo académicas. Yo estoy con él de que, en el sentido de que es una utopía aquí. Sí, y eso, a eso es lo que quiero llegar. Correcto, si yo les pregunto, si yo es lo que le pregunto, porque la doctrina tiene sus aplicaciones prácticas. Y por ejemplo, si nos vamos y hay falencias. Y hay falencias en ambos lados. Y si nos vamos al marxismo, tenemos que hablar de un sistema. Podemos hablar de un sistema socialista o comunista. Que, pues, según la teoría, es al final es el último fin. Una sociedad comunista. La utopía es el comunismo. El comunismo, ok. Es una utopía. Correcto. Ok. Y
por otro lado, también está el libertarismo, como Milei, está un liberal clásico. Hay diferentes aplicaciones. Ahora, en una parte ya de aplicación, ¿qué sistema es mejor? Bueno, y no nos vayamos... vos ya me mencionaste de que eso va a depender de país en país. Hablemos de Honduras, para que no nos vayamos tan largo. ¿Cuál es un mejor sistema o una mejor aplicación de lo que estamos hablando, de la filosofía? Y les voy a pedir a ambos que se peguen al micrófono porque están un poco largo. Claro. Sí. Ok. Ahora le pregunto puntualmente. Y comienzo... Ya te di oportunidad primero a vos. Me gustaría que empecé vos, Julio, y luego tu respuesta. Ya hemos hablado varias veces de este tema. Yo me considero en ese sentido pragmático. Es decir, sí, qué bonito sería que los mercados regularan todo, y que el orden social cayera espontáneamente. Sin embargo, siempre hay actores alejados que no les interesa pues las transacciones voluntarias, o que no les interesa ser parte de la ley. Aquí en Honduras, nuestro problema, al igual que en toda Latinoamérica, aparte de la pobreza y lo que conlleva la pobreza, es de que aquí, por ejemplo, te lo voy a poner más directo al grano. Aquí me consideraría un liberal en lo económico, pero en la parte social, aquí en Honduras, viendo el contexto sociocultural, viendo los índices de violencia, de delincuencia, sí me consideraría algo autoritario. ¿Algo autoritario? En ese sentido, sí. Entonces estamos hablando de un liberalismo clásico, pero estamos hablando también en lo económico. Sin embargo, el mismo von Mises y Hayek te dicen de que no puedes separar uno del otro. Aunque en la práctica, es diferente. Aquí, por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer con el problema de la delincuencia? Ponerle algo que nos afecta a todos. Sí. No puedes andar con... O sea, sería algo similar a lo que está viendo El Salvador con Bukele. Sí, estaría algo así, algo de acuerdo así. Okay. Mira, aquí en Honduras se podría dejar que los mercados empezaran a actuar, pero ¿cuánto tiempo tomaría? ¿Me entendés? ¿Cuánto tiempo nos tomaría llegar a alcanzar esa utopía? Claro, entonces vos sos en lo económico un liberal clásico, pero con sus matices, ¿cierto? Aquí creo en mano dura yo. Ok. Sí. ¿Y vos, César? Bueno, yo creo que ha habido mucha teoría desarrollada sobre el proceso histórico en Honduras, tanto de la forma que el capitalismo ha adoptado y sus contradicciones. Yo creo que podríamos empezar por ahí. Muy bien. O sea, comencemos. ¿Qué tenemos? ¿Qué es Honduras? ¿Qué es Honduras? Te pregunto puntualmente. Honduras es un país ubicado en la dependencia económica. En la dependencia económica, en términos marxistas, es distinto a digamos, lo que utilizamos coloquialmente, ¿verdad? Como decir, depende de tal país, nuestra economía depende de Estados Unidos. No. O sea, sí, pero no. Hay una teoría desarrollada en los 60s en Brasil por varios economistas, que se llama la teoría marxista de la dependencia, que explica cómo la competencia entre capitales a nivel global, porque el capitalismo es un sistema global, sea que nos guste o nos parezca o no, o queramos más capitalismo o trascender ese sistema porque entendemos que nos va a llevar a la extinción como especie, sea cual sea nuestra posición, el capitalismo es un sistema realmente existente a nivel global. Incluso en los países donde hay gobiernos socialistas operan dentro del capitalismo, ¿ya? Aunque sus gobiernos sean socialistas, aunque sus aspiraciones y las políticas que hacen vayan orientadas en esa dirección. Entonces Honduras lo que ha tenido es una dependencia económica en términos de que los capitales locales siempre han sido explotados por capitales transnacionales. De acuerdo, y en tal sentido, el capital local, para poder compensar el mercado en el capitalismo es cruel, ¿verdad? No contempla romanticismos. Para poder mantenerse y compensar las pérdidas en su tasa de ganancia por tener que nivelarse a los precios internacionales, ¿verdad? Y transferir valor, estas son categorías marxistas, ¿verdad? Transferir valor al capital internacional, tiene que superexplotar al trabajador, ¿ya? Y esa es la razón por la cual una persona que hace el mismo trabajo aquí gana mucho menos que cuando lo va a hacer a Estados Unidos. Es porque para poder operar acá
Entiendo Tenés tu que punto. pagar el precio de estar en una economía dependiente. ¿Sí? Y en esa economía dependiente ha tenido en Honduras aparte otra característica. Ahora, déjame preguntarte algo. Pero ¿qué será primero? ¿El huevo o la gallina? Porque estamos en una economía dependiente. Porque estamos en una sociedad y en una economía que es bastante pequeña. ¿O es porque estamos supeditados a la explotación de una economía que nos ha explotado históricamente? No, es que hay que decirlo. Esto tuvo su origen histórico. Ujú. Digamos, el proceso en el que Honduras, como los demás países de Latinoamérica, han entrado Ujú. a la lógica del capital fue dentro del colonialismo. Ya sea el primer colonialismo del primer capitalismo mercantil, que era el de España, Ujú. el siguiente del de los piratas, que era el de Inglaterra, Ujú. y el último que nos han implantado, que es el de los filibusteros y los enclaves, que es el estadounidense. Es decir, y esto tiene una relación política, histórica, totalmente demostrable. Esto ni siquiera podemos buscar, Pero es podemos que- buscar hace 100 años, exactamente. Estamos de acuerdo, César. Estamos de acuerdo. Pero Pero a ver, es que los mismos liberales. pero es que esto tiene- criticamos péguense al eso. micrófono, por pero favor. es que esto tiene implicaciones objetivas, porque, a ver, ustedes saben que hace 100 años, y eso no se ve en los libros de historia, 300 marines invadieron Tegucigalpa. En 1924, Froilán Turcios y otros intelectuales tuvieron que publicar el Boletín de Defensa Nacional. Y esto estaba pasando al mismo tiempo que se invadía Nicaragua y Sandino se rebelaba. La Revolución Mexicana luchaba contra lo que el porfiriato estaba haciendo. Es decir, era una instauración de orden económico. Ujú. ¿Ya? No es algo que pasó naturalmente, ¿sí? No es algo que evolucionó hacia ahí. Por Ok. eso, yo considero que la herramienta más eficaz para interpretar la realidad de la historia económica y la historia política de nuestros países. Porque si no entendemos eso, ¿cómo vamos a plantear una salida? Ok. ¿Sí? No va a pasar mágicamente. Pero vos me Ok. le estás describiendo esa historia y lo estás conceptualizando de alguna manera. Ahora, aplicado, vuelvo y te repito, la pregunta original. ¿Cuál es la aplicación o el sistema que consideras que es el propio claro, para mi punto nosotros? era que este era el punto de partida. Tenemos una Ok, economía perfecto. dependiente globalmente Muy bien. al capital transnacional. No estoy hablando de un país en específico. Recuerden que los nacionalismos no forman parte de la tradición marxista. Muy bien. Aplicado al capital transnacional, Ujú. entendido también como economía de baja composición orgánica tecnológica. Muy bien. Y esto tiene una razón, pues, porque el que se tiene que ajustar al precio es el que no puede competir tecnológicamente. Ujú. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, uno, tener independencia política para poder decidir sobre al menos el pequeño aparato estatal que tenemos, pequeño, disminuido, reducido, vendido, nunca bien hecho, Ujú. nunca bien montado, nunca funcional técnicamente como en otras partes. Independencia política para poder tomar las decisiones en democracia. Dos, una apuesta Pero estás a favor de la democracia entonces. Claro, la democracia. Pero me habías dicho que eras marxista. Claro. ¿En qué parte dice Marx que no estamos a favor de la democracia? El control, una economía centralizada No, totalmente. eso no tiene nada control. que ver. Vamos a ver, ya vamos a hablar de eso. No tiene nada que ver eso con la democracia. O sea, que si hay democracia, según Marx, puede existir la democracia en el Sí, comunismo. sobre todo la democracia económica. Pull it up, Jamie. Sobre todo la democracia económica. Ahora, el tema acá, de hecho, la propuesta de Mao se llama Nueva Democracia. Así se llamaba el término en cómo Mao creó Bueno, la pero- lógica. Pero bueno, vamos a hablar de eso después. Sí. Pero Mao. el tema acá, para terminar el argumento, ¿verdad? Sí. Independencia política, soberanía, Ujú. una apuesta decidida por la transformación tecnológica y Ujú. productiva. ¿Cómo harías eso? Yo creo que lo que ha funcionado para países que no son del centro del capital es entender la economía como un proyecto a largo plazo, ¿No te parecería sensato abrir el mercado? como lo hicieron, Me- como lo hicieron casi todos los países de Asia. Esos países, Mm, tanto otro China como Corea, como Japón, como Singapur, son lo que cualquier liberal diría autoritarios. Todos.
Eso Todos son grandes burocracias. Sí, son economías mixtas en su... Y planificadas. Con bastantes empresas estatales. Entiendo por dónde vas. Y planificadas también. Pero no son marxistas. No son marxistas en la práctica. Vamos a ver. Es que recordemos que estamos hablando de Bueno, China sí. El Partido Comunista de China... Pero si me acabas de decir que China, los mismos chinos... Sí. Se han dedicado últimamente a un tipo de capitalismo, como lo decís vos, distinto porque son empresas estatales eficientes que incluso rinden más y producen más dividendos y más ganancias que las ustedes empresas saben que en China privadas. no existe la propiedad de la tierra de medios privados. ¿Sí saben eso? Pero o sea, nadie puede comprar tierra. Bueno, pero imagínate cómo cambia eso, toda la lógica del funcionamiento de las estructuras del capital. Pero es a medias. Porque, por ejemplo, es el segundo país con más billonarios después de Estados Unidos. Real. ¿Y qué pasó? Entonces, ¿qué plantea el marxismo? El marxismo te plantea igualdad. de que los medios de producción no pueden estar en manos privadas. Los medios de producción son de la... Sí. Los medios de producción en el marxismo. Estado, sí, esa es la base del marxismo. Son de la clase obrera. A ver, vamos a ver, de la clase obrera. Sí. Esa es otra cosa muy distinta. A ver, vamos a ver. La estatalización de medios de producción, planteado tanto en el Capital como en las teorías de Lenin, que es el que las ejecuta finalmente. Teoría del imperialismo. Marxismo-leninismo. Por eso se hablaba de marxismo-leninismo a veces, aunque yo no creo que... Hay que hacer una lectura más profunda de esto. Lenin lo llevó un poco Habla más de allá. que en etapa transitoria, ojo, del capitalismo por el socialismo hacia el comunismo, habrá propiedad estatal de los medios de producción. Debe haber. Pero de un Estado que está controlado por la clase obrera. Ya, como es el Estado del Partido Comunista de China. Correcto. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista de China destruyó, y esto pasó a través de una guerra, destruyó todas las formas de propiedad que habían antes. Y comenzó un nuevo proceso planificado y llegó a estas decisiones planificadas. Pero yo puedo apostar algo. Yo puedo poner mi dinero y me puedo ir all in, que dentro de la teoría crítica que es el marxismo, Marx y Engels establecen que el objetivo es que los medios de producción no tienen que estar en manos privadas. Estoy seguro. Sí. Eso es la teoría. Tal vez en la práctica no. No tener una... podemos buscar. Podemos buscarlo. Podemos buscarlo. De hecho, deberíamos. Lo que busca el marxismo el comunismo es una sociedad donde no van a haber clases sociales. Y por tanto, no va a haber, por tanto, no va a haber control de la división social del trabajo. La división laboral. Sí. Es la división social del trabajo y la propiedad. Y vean qué interesante esto, en términos históricos. Quien garantiza la propiedad privada es el Estado. Eso no. Es el Estado. ¿Por qué? Vamos a ver. Vamos a la historia. ¿Cuándo surge el derecho moderno que garantiza la propiedad? ¿Cuál es la clase social que provocó ese cambio que había antes? En Europa había en otras partes del mundo había otros sistemas tributarios. Por ejemplo, la gente piensa que el dinero como tal y el pago y esto que se conoce como mercado siempre ha existido, pero el dinero y el pago de asalariado no existió en ninguna de las grandes civilizaciones que hicieron pirámides, por ejemplo. Y entonces, durante miles de años en la historia de la humanidad, el trabajo y las relaciones económicas no tenían que ver con propiedad privada. Por ejemplo, el faraón era dueño de todo. Discúlpame, César. Creo que te he dado espacio para desarrollar y creo que yo contesto nada más porque me cuestionaron algunas cosas. Voy a dar un poco de espacio y vuelvo y repito, me gustaría que lo tomemos a un tema práctico, porque no me contestaste la pregunta, me dijiste que hay que hacer un análisis histórico, comprender y partir de ahí, pero no me mencionaste un sistema como económico. Está haciendo la propuesta. Ajá. Un Estado soberano. Un Estado soberano que pueda plantear políticas. Pero un Estado soberano que pueda plantear políticas puede ser... Eso es bastante. Puede ser liberal, porque puede en ser Honduras liberal. Eso no ha existido. Ok, va. Entonces, y ningún partido de derecha le ha apostado. Los partidos de derecha históricamente en este país le han apostado por ser serviles al capital transnacional. Entonces, vamos al punto. Entonces, vamos
Vamos a los hechos, pues. Estamos hablando de la realidad de Honduras, no de otro lugar. No, estamos de acuerdo. Bueno, entonces, esa ahí es quería una. llegar, ahí Esa quería es llegar una. al punto. Dos, una transformación tecnológica que nos permita insertarnos en el capitalismo global, que no lo vamos a cambiar solo desde Honduras, pero lo deberíamos trascender, ¿ya? Que nos permite insertarnos con un mayor margen de maniobra y no estar en la cola de la superexplotación capitalista. Estamos hablando de políticas de transición, ¿ya? Y dos, y tres, que para mí esta es lo más importante, una apuesta decidida por las formas alternativas de producción que no estén dentro de la lógica de la propiedad privada. Ahora, ¿a qué me refiero? A que se promueva y se fomente maneras comunales, comunitarias, no estoy hablando estatales. Algunas cosas deberá hacer el Estado porque hay sectores que son tendientes a los monopolios, como la energía, digamos, por ejemplo, o las telecomunicaciones. Pero, ¿por qué no podemos tener generación distribuida de energía solar en San Pedro Sula? Que tenemos sol todo el año y no tenemos asociaciones comunitarias, así como las juntas de agua, que administren la producción solar. Y vamos fomentando esa organización comunal. Nosotros no somos estatistas en el marxismo. Pero es que entendemos un papel del Estado que le pertenece a la clase trabajadora. Es que todo lo que me describiste ahorita... Pero el socialismo es estatista, ¿no? Y es un paso previo al comunismo, que es el fin último. No, lo que pasó es que hubo un proyecto muy particular del socialismo, que fue el de la Unión Soviética, ¿ya? Que tomó ese rumbo y por eso fracasó. Entonces, y lo digo y no pasa nada. Yo nací en 1992. Entonces, puntualmente para aterrizar esto. 3 puntos otra vez. Pero permíteme, Julio. Sos marxista, pero vos tenés el coraje o el valor de decir, bueno, la Unión Soviética fracasó. ¿Venezuela? Venezuela tiene un problema, una situación bien particular. Pero si lo ponemos, si tuvieras que hacer un balance, como que fuera un examen, aprobado o reprobado. En este momento de la historia, Venezuela está en una situación de guerra. ¿Ya? Entonces es bien difícil interpretar los resultados. Pero olvídate de los factores externos, sino la gestión interna. Es que hay errores graves. Los venezolanos heredaron una economía que, esto es macroeconomía keynesiana. Tengo un pedazo de papel ahí. Sí. Macroeconomía keynesiana, que se llama el mal holandés. O la enfermedad holandesa de la economía. Tengo que darle espacio a Julio, discúlpame. Pero si te digo aprobado Venezuela, no me das una respuesta. No te enojas. Yo considero que es un proceso demasiado corto. La Unión Soviética estuvo 70 años y logró un montón. Si usted me dicen, el país que logró derrotar el fascismo en el mundo y derrotó a Hitler en la Segunda Guerra Mundial fue la Unión Soviética, sí. Y el país que logró revertir... Sí, pero fue un fracaso, me estás diciendo. Claro, fracasa porque se acaba. ¿Me explico? ¿Y Cuba? Si te pregunto por Cuba. Yo a Cuba le tengo unas cifras ahí más adelante, las voy a tirar, pero para que haga el compañero. Tengo una, se la voy a tirar ahí. Son frases interesantes, pero Cuba se puede comparar con Honduras. Excelente. Es comparable. Estamos en contextos y tamaños, muy bien. Estamos de acuerdo. No estamos en desacuerdo en todo. Ahora, yo he cuestionado a César. También tengo que cuestionar tu planteamiento. Vos me has dicho que entonces crees que en lo social debemos ser un poco autoritarios y en términos económicos liberales. Como te decía... Ahora, permíteme hacerte la pregunta. ¿Cómo... Si nosotros somos totalmente liberales, ¿cómo garantizás que el capitalismo no va a conducir a una monopolización? O lo que ha sucedido en la práctica en un países como Honduras, El Salvador, Guatemala y toda Latinoamérica, que existe una confabulación, porque la derecha que tenemos, existe una confabulación entre el gobierno y las empresas multinacionales y también los grandes empresarios de cada país. Entonces, no ha sido exitoso. No ha sido. Y mantenido a toda la región en la pobreza. Entonces, ¿qué me decís de eso, Julio? Sí, lo que me estás diciendo, para empezar, es algo que todos los liberales criticamos. Lo conocemos como capitalismo corporativista o capitalismo cronista. Exacto. O capitalismo amiguista. Es algo que particularmente yo siempre he criticado. ¿Por qué? Porque coarta todos los principios fundamentales de lo que es la libertad del mercado. Pues, o sea, por ejemplo, ponemos aquí. ¿Vos crees que de verdad hay libertad de mercado aquí en Honduras? Definitivamente no lo hay. No lo hay. Pero son gobiernos que se han autodenominado de derecha. Y los critico.
Okay. O sea, eso no son gobiernos liberales per se. Vos me estás diciendo de que el sistema en sí no ha funcionado. No, yo te pregunto. No he visto caso de éxito que en la región que yo diga lo admiro. Por lo menos yo personalmente. ¿Y cómo podría rebatir eso viendo los índices de cómo estamos? Y todo. Tienes toda la razón. Y yo sé que ustedes dos son personas muy estudiosas, autodidactas. Tú llevaste todo tu estudio económico, político. Pero la gente quiere saber cosas reales. Cosas concretas en el mundo real. Entonces, si no hemos visto éxito en la región con gobiernos de derecha, con políticas como las que vos planteas, Julio, o sea, vivimos en un mundo real. ¿No será que el sistema simplemente no es posible en términos reales? Y lo mismo pregunto, te pregunto, César, ¿será que la teoría y toda la teoría política y económica que plantea el marxismo simplemente en términos prácticos no es posible? Es que todo lo que me estás diciendo ahorita, te repito, está en contra de los preceptos de libertad de mercado, es cierto. Pero hay una aplicación de esos preceptos. ¿Cómo? ¿Cómo si favoreces con aranceles o como sea, con favoritismos, con contratos leoninos o con... Es que aquí entramos... ¿Cómo puedes justificar ahí de que es libertad de mercado, por ejemplo? Es que ahí entramos a un tema que yo creo que la teoría... Aquí en Honduras... No lo deja por lado, que es la parte práctica y la naturaleza del ser humano. Correcto. Sí, hay personas, he escuchado que dicen, bueno, es que sencillamente el marxismo no es práctico. Simplemente no es aplicable a la vida real, a la vida que existe en los países por la misma naturaleza humana. La individualidad. Pero yo también te puedo decir lo mismo del liberalismo. O sea, ¿En qué aspecto? En el aspecto de que es que no se ha aplicado el liberalismo como debe ser. Simplemente quizás no es práctico. Estoy diciendo que hay fallas de que los liberales critican al mismo sistema capitalista. Eso es lo que te estoy diciendo. Sí, pero no hemos tenido éxito en la región. Y ha sido una historia de más de... ¿Cuánto estamos hablando? Totalmente de acuerdo. Estamos hablando de varias décadas y no vemos un éxito plausible, concreto en esas políticas. Salvo algunos ejemplos. De repente, Chile... Aquí lo que ha pasado, con muchas aristas. No es ajeno a ninguno de los que está acá, es de que los niveles de corrupción que imperan en nuestros estados... Y lo podemos decir. Vos me puedes decir de que pasa lo mismo en primer mundo. Sí es cierto. Pero acá, el compañero me puede ayudar más en ese aspecto. En el contexto histórico hondureño, desde la época... Para vos, la época de las bananeras, por ejemplo, ¿eso es capitalismo para vos? Bueno... Lo es. Claro. Es libertad de mercado eso. O sea, es que estás confundiendo liberalismo con capitalismo. Es correcto, o sea, sí. Es correcto. Son cosas muy distintas. Por eso yo les dije en la previa. Los liberales critican ese aspecto del capitalismo en cuanto a la coerción estatal, en cuanto al amiguismo, clientelismo. Yo he tenido una plática con vos y vos me has dicho que en la práctica los socialistas dicen y lo utilizan como una excusa, ha salido de tu boca y me has dicho, es que no se ha aplicado el verdadero socialismo, por eso no se ha tenido éxito. Entonces me estás poniendo una excusa similar. No, te estoy diciendo que me estás diciendo que no se ha aplicado realmente como se debe, pero vivimos en un mundo real con personas que tienen intereses, con personas que no necesariamente van a pensar en la colectividad o el mejor bien del país. ¿Cómo justifico la defensa del capitalismo? Que si querés, pues, metete vos ahí a los datos desde la época feudal, siglo XVII, siglo XVIII. Pégate un poco más, por favor. Ahí empezó... Se podría decir que se da un inicio al capitalismo, ¿verdad? Cuando empiezan a vender cuando empiezan a vender la propiedad privada y hay la movilización de las tierras a la industria y sobre la revolución industrial. Me perdí. ¿Por dónde íbamos? No te preocupes, pero estaba dando un poco de contexto histórico del capitalismo y César te decía que no estaba de acuerdo con vos, que difiere. Pero ¿por dónde íbamos? ¿A dónde? ¿Cuál era tu pregunta? No, yo te estaba diciendo, bueno, en términos prácticos, vos me has dicho, no, es que que los socialistas ponen una excusa y dicen, no se ha aplicado el verdadero socialismo. Entonces yo te estoy diciendo, tu excusa es similar. Me estás diciendo que que toda esta confabulación entre la empresa privada... explicar por qué defiendo el sistema de capitalismo. Simplemente porque aproximadamente, si no, buscarlo en internet.
no sé si es el 80 o el 90% de la población mundial desde el siglo XVII a nuestros años ha salido de la pobreza. ¿Cómo define la OMS la pobreza? Que recibe $1.6 al día, ¿verdad? Uh-huh. Una métrica bien miserable, pero basándose en esa métrica, el capitalismo ha logrado sacar adelante a la sociedad, ¿o no? No. Las innovaciones. No, vamos a hablar. Yo quiero hablar de cosas concretas. Okay. El capitalismo, uh-huh. si me permiten hablar ahorita. Sí, claro. El capitalismo es un sistema económico que permitió avances importantes. Correcto. Esto lo dice Marx en El Capital. Sí. Así. Pero también dice que el capitalismo creó las contradicciones que le van a hacer caer por su propio peso. La principal de estas es que nunca en la historia de la humanidad había tanta producción a nivel global. Es decir, estamos en el momento de la historia donde la productividad es más alta. Medios de producción. No por la propiedad de los medios de producción en sí, sino porque el capitalismo tiene insertas la lógica de la competencia. Entonces, para poder mantener la tasa de ganancia del capital, debe ser productivo y buscar explotar y crecer por el mundo. Nunca había habido tanta comida en el mundo y nunca había habido tanta gente hambrienta, tampoco, como números absolutos. Porque hay más población. Entonces, como números absolutos, digamos, porcentualmente me están diciendo que hay más pobres como ahorita. Números absolutos. Okay. Y esto lo debemos ver así, porque es que son vidas humanas. Sí. Es así de sencillo. Fuera 1, 2, 3 sería importante, pero decir que son millones es grave, ¿ya? Decir, por ejemplo, que este es el sistema que nos ha permitido viajar a la luna, pero no nos está permitiendo salvar el planeta, y más bien nos está llevando a destruirla, es una contradicción de este sistema. Entonces, estas son cosas que Marx las discutió en el siglo XIX. En el siglo XIX. Lo que pasa es que, digamos, hay que entender algo. El capitalismo no es un sistema que nació ni en Europa ni en la Revolución Industrial. Ya venía en su variante industrial desarrollándose en China en el año 1000, más o menos, 900, 1000, en los picos de desarrollo de esas dinastías, porque ahí nació la industria de la seda, de la porcelana, del acero, de la pólvora y del papel, que formalmente ya son industrias, ¿sí? Uh-huh. Entonces, tecnológicamente, ahí se dieron los primeros pasos, ¿sí? Cuando yo me refiero... su vertiente mercantil, con los árabes, en lo que se conoce como la Edad Media de Europa. Europa tuvo una Edad Media, pero esa es la Edad Dorada del mundo musulmán. O sea, en ese tiempo el mundo musulmán era súper desarrollado, científicamente, tecnológicamente, comercialmente, y es ahí donde viene el capital. Cuando llega a Europa, lo que pasa es que Europa era la barbarie del mundo, la parte más atrasada, era el extremo. Fíjense, si el centro cambia hacia Asia, entonces la periferia es Europa, ¿ya? Y como nosotros estábamos acá en América todavía aislados, no contábamos en las relaciones comerciales como tal, aunque hay evidencia de que algunos asiáticos comerciaron, pero ese va a estar después. Cuando me preguntaste de las fallas inherentes del capitalismo, es cierto, o sea, venir a defender una postura y tirarte all in y decir que no tiene falencia sería absurdo. Sin embargo, como te dije desde un principio, es lo más cercano. Pero ¿cómo contestas a lo que te está planteando César? ¿De que existía el capitalismo? No. Después de que dijiste eso, él te dijo, bueno, es una contradicción si estamos explotando todos los recursos naturales y que fundamentalmente hay un choque. ¿Cómo me puedes decir que es lo mejor para la sociedad si realmente es un atentado contra la vida del hombre y de la sociedad? ¿Por qué? Si todas las sociedades están creciendo. Sí, creciendo y también... Bajo todos parámetros, la sociedad va creciendo. Entonces, sí, es cierto. Las desigualdades se mantienen, es cierto, pero el pobre de hoy es más rico que el millonario de las edades medias. Pero ¿de qué te sirve salir de la pobreza si te vas a morir? si estás de cáncer, si estás ¿de qué te sirve? O sea, ese es el punto que es... Claro, o sea, exactamente. O sea, la lógica del capital, por la necesidad de mantener la tasa de ganancia y su forma de dirimirlo en el mercado es la competencia. Crece, come, se expande. Ya, o sea, Marx dijo claramente, no vaticinó la debacle ecológica, pero sí la de la tasa de ganancia.
explica. Según Marx, para estos años solo el 10% de la población del mundo iba a tener propiedad privada. No, Marx no hizo ese tipo de proyección. En ningún lado está eso. Nunca dijo, dentro de tantos años va a pasar tal cosa. Eso no pasó. Buscarlos y mientras... Porque vi que no estás de acuerdo. Y mientras lo buscas, ¿qué me puedes responder? Porque no solamente las sociedades que se definen liberales o capitalistas también tienen problemas en sus recursos naturales y también de sus recursos humanos, la manera como tratan al trabajador. ¿Cuál es el país con la huella ecológica más baja del mundo? Ok, pero contame de China. Sí, pero ¿cuál es el país con la huella ecológica más baja del mundo? ¿Te saben ese indicador? Pero la más baja del mundo. Sí, o sea, los que hacen menos daño a la piel. La más alta es China. Es China. ¿Y cuál es la más baja? Cuba. O sea, los dos extremos. China, pero, tienen partidos comunistas. Entonces, ¿qué es lo que les plantea? Comunistas de nombre. No. A ver. Tienen partidos comunistas en el gobierno. Sí, de nombre. Así es. O sea, eso es un hecho. Es un partido comunista en el gobierno. Pero ¿qué pasa? El capitalismo... No hay capitalismo. No hay clases sociales en China y en Cuba. Claro que sí. Bueno, el capitalismo... ¿Cómo va a ser comunista? El capitalismo es un sistema global. El partido se puede llamar comunista. La economía es tendiente a hacer cambios en ese sistema, pero es un cambio que pueden llevar décadas o cientos de años. Así como le tocó al capitalismo crecer y desarrollarse como sistema contra otros sistemas y otros modos de producción que existían en el mundo. Entonces, estamos hablando en términos históricos. Sí, es que al menos este es un fragmento en la historia de la humanidad. Que para vos vamos al socialismo. Después no, yo no creo en los etapismos. Yo no creo en eso. Marx, No, Marx tampoco. No es la utopía. Lo que pasa es que esta idea de que primero vamos de una sociedad esclavista a pasar a una feudal y todo esto lo creó en los manuales de la Unión Soviética, pero es una reducción de la teoría marxista. Okay. O sea, digamos, hay una crítica posible a lo interno de nuestros propios movimientos y formas de hacer las cosas, y eso creo que nadie lo debe... Es válido. Pero es válido. No fue Marx que dijo de que iba a haber en algún momento sobreproducción de bienes y que incluso nos íbamos a dar el lujo de no trabajar. En la sociedad capitalista. Bueno, sí. Es que de eso se trata. ¿Hacia dónde vamos ahorita? ¿Qué está pasando ahorita? ¿Cuál es la discusión en Europa ahora mismo? Digamos. ¿Cuál es la discusión? Pero no nos salgamos del tema. Fíjate que a mí me llama poderosamente la atención. Vos me dijiste a mí, yo soy marxista. Yo soy marxista. Vos sos marxista. Pero también mencionaste en este debate que el comunismo es una utopía. Es una utopía. Y es más, es una utopía y necesitamos esa utopía. Les voy a explicar por qué. Se estaría revolcando Marx, escucha eso. No, claro que no. Porque Marx planteó el comunismo como una utopía dentro de una crítica científica al capitalismo. No como un sueño de alguien. Hubo socialismo utópico. Por si no estamos muy familiarizados, antes de Marx ya había socialismo, porque había un montón de vertientes del socialismo que eran liberales. O sea, Proudhon y otros como Tomás Moro, la utopía y todas estas cuestiones ya existían antes de Marx. Marx lo que hace es una crítica a la economía política y plantea un horizonte bajo un método. ¿Ya? ¿Sabes ahora, lo que sí es cierto es que necesitamos esa utopía. Porque si salimos a la calle y vemos el nivel de desesperanza que hay en la sociedad, prendemos el tele y ponemos Netflix, nos vamos a encontrar cualquier cantidad de series sobre cómo se acaba el mundo. Desde un apocalipsis zombie hasta una catástrofe ambiental, hasta, no sé, cualquier cosa. ¿Dónde está la serie donde la gente sueña y propone el fin de este sistema que nos va a matar? Ok. ¿Dónde está esa serie? Tengo una pregunta. ¿Dónde está esa proyección cultural y esa aspiración histórica para superar los problemas que hoy nos tienen en la desesperanza que estamos? Por eso son importantes las utopías. Te tengo una pregunta. Plantearnos lo que no existe. ¿Vos estarías de acuerdo a ceder totalmente tu libertad por un bienestar total? Yo no entiendo esa dialéctica. No, es que claro. Yo lo que entiendo es que la libertad, la libertad para los liberales es la ausencia de obstáculos. No. En términos prácticos eso es. Me quitan los impuestos, me quitan las trabas, me quitan todo. Hay libertad. La libertad es la posibilidad de llegar a tus fines usando los medios necesarios que te da el mercado. En el caso nuestro, que la vemos como una forma positiva, la libertad es
que la mayoría tenga la opción real de ejercer integralmente lo que quiere y hacer lo que quiere. Porque si vos le preguntás al niño que está en el semáforo allá afuera si tiene la libertad de entrar a un Burger King, sí, pero a recoger la basura y comérsela. Sí. Es la libertad, y tenemos franquicias y tenemos todo, ¿y por qué no? O sea, libertad para morirse de hambre o elegir de qué manera te morís, o de qué manera vas a vivir mal, o de qué manera vas a trabajar mal. O sea, seamos realistas, estamos viendo. Entonces vos querés un estado. Pregunta, te tengo que preguntar esto. Ajá. ¿Vos sí crees en un estado que planifique totalmente la economía, una economía centralizada? No, yo creo que debe haber, yo creo que debe haber planificación económica. Y que ¿hasta qué punto? Y que hoy esto es tan posible porque el Big Data y la ciencia de datos facilita la planificación económica. ¿Ya? O sea, tenemos la opción, y vean que esta planificación económica, si no la hacemos nosotros, desde gobiernos populares nuestros, ya la hacen las grandes empresas. Es que ese es el problema. El algoritmo que te programa y te condiciona y te dice qué consumir y qué no, hace planificación económica. Pero es que ese es el problema. ¿Verdad? ¿Vos estás de acuerdo en la...? El Big Corp, el Big Boy, el Big Man, el Gran Hermano, todos los que están allá arriba, planifican la economía. Solo que la planifican para sus intereses privados. Es que no podés planificar la economía. La economía ahora, como lenguaje. Tradicionalmente o históricamente ha habido un problema en sociedades más afines al marxismo, al socialismo, al comunismo, en cuanto a la determinación de los precios. Incluso fuera de términos de mercado. Entonces, si vos me estás diciendo de planificar cómo realmente o sea, el mercado muchas veces es volátil y te permite una buena forma de poder establecer precios de acuerdo a oferta y demanda. Claro, que hay otras influencias, definitivamente. Que el Big Corp tiene influencia, sí, pero también te permite la oferta y la demanda, te facilita muchas cosas a nivel económico. El problema fundamental con la teoría marxista y la posibilidad de un Estado planificador es de que no toma en cuenta la praxeología, como le decían estos austríacos, que es simplemente la acción humana. O sea, el mercado, bajo la teoría de marginalización del valor, que es súper utópica y que no existe. Es que es acción Por humana. Cierto, o sea, no existe en ningún lado. Lo aplicás. O sea, el mercado, como se plantea en la teoría microeconómica. Yo he dado microeconomía, yo he enseñado eso. Entonces la teoría de los rendimientos decrecientes del consumidor, la teoría de la productividad marginal, todo eso es una utopía. Por supuesto que es una utopía. No existe por una razón bien sencilla, porque la metafísica, o sea, los supuestos bajo los cuales opera ceteris paribus y todas las condiciones se dan, si existe una racionalidad y todo el mundo es consciente, no existen. No es racional la gente no es racional, la gente está condicionada. O sea, a todo, al mercado, a su momento histórico, al contexto social, al mercado sociopolítico, de acuerdo. A ver, el mercado como lo estás planteando nunca existió. Es más, bueno, sí, o sea, lo podés decir. No hay apertura total de mercado, pero, ¿cierto? No es ese todo lo de ceteris paribus y todo eso. No es un ejemplo únicamente para poder entender de qué manera. Pues, porque es una suposición. Mira, no existe. La valorización marginal es simple. Es que tenés una economía de una hamburguesa y de unos zapatos. Solo puedes trabajar dos bienes y tenés una frontera de posibilidades de producción. Y eso no existe en ningún lado. Lo que existe lo que existe. Pero no me puedes decir que la gente es totalmente irracional en la toma de decisiones. No. Obviamente hay una oferta de demanda. Vos decís, bueno, este carro me cuesta los precios. La gente dice, voy a hacer que rinda más mis recursos económicos. Podemos hablar de los precios. Utilizás el precio como la unidad de información más importante. Y a partir de los precios vos decidís el precio de tu producto. Podemos hablar de los precios. Ustedes están diciendo algo bastante interesante antes, que los precios son volátiles. No volátiles. Que la oferta y la demanda puede determinar el precio. Miremos esto. Y que lo puede hacer de una manera más eficiente que planificado. Eso fue lo que yo dije. Las fuerzas del mercado existen, pero no existen en términos ideales. O sea, tienen nombre, apellido, relaciones históricas, productivas, tienen poder, pues. Y se ponen de acuerdo cuando necesitan
o imponen Cuando hay condiciones. injerencias. Se los voy a poner muy sencillo. ¿Por qué en Europa ahorita están pagando 5 veces el precio del gas Correcto. que pagaban antes? Sí. ¿Y ¿Por qué? ¿Y por qué se están yendo a huelga los granjeros en Alemania, Porque en son, Holanda? porque son títeres. La clase tienen obrera. Claro, porque tienen gobiernos títeres. Del imperialismo hegemónico que es estadounidense, los metieron en una guerra proxy con Rusia. Los metieron en una guerra proxy con Rusia, gastando su presupuesto en eso. Ajá. ¿Ya? Sabotearon un gasoconducto que les permitía comprar el gas más barato. Pipeline. Ajá. Y se lo tiene que comprar Estados Unidos. ¿Saben cómo se llama eso? Ese es el mercado. El mercado en términos reales es eso. Viene eso no es un mercado, eso es una decisión política. Por eso viene el bully de turno, que es en otro sentido el centro, en términos marxistas, el centro de poder del capital. Y no existe eso también en sociedades socialistas. No pasó con Cuba y la Unión Soviética. Toda la influencia y todo el control que hubo. Vamos a ver. Yo iba a dar un ejemplo. Bueno, dale, adelante. Lo esperamos. Me encanta que hablen de Cuba, porque Cuba es el país que a mí me gusta que la gente toque. Me encanta, por una razón. Yo te tengo unas preguntas por una razón. Interesantes. Vean, Honduras y Cuba se parecen mucho. Tanto que la forma en cómo entra el capitalismo a estos países, a ambos países, es muy similar. Es un capitalismo de enclave. Allá era de caña y de minería de estaño, y aquí de banano y de minería de plata. ¿Ya? Esto es una fuente que yo creo que no es nada comunista, es el Banco Mundial. Esta es la historia del PIB de Cuba y de Honduras desde 1960 al 2022. Producto Interno Bruto. Cuba tiene, y vamos a decirlo así, 90.700 millones de dólares más de Producto Interno Bruto que Honduras. El Producto Interno Bruto de Cuba es básicamente 5 veces más grande que el Producto Interno Bruto de Honduras. ¿Cómo explicas entonces las A ver, vamos a hablar las cosas como son. No, es válido y vos te he dado espacio para que hagas tus razonamientos muy amplios, pero dale espacio también a Julio para que pueda... Tanto que acumulado. Sí. Porque, bueno, pero ahora te hago una pregunta puntual. ¿Por qué entonces yo conozco, a mí nadie me ha contado, cubanos que dicen... Brother, la mayoría. Yo quiero vivir aquí en Honduras, un país en vías de desarrollo, con una economía con una economía mucho menor de lo que me está mostrando. Entonces, del Banco Mundial. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Si conozco gente que no tiene acceso a internet, que no tiene, dice que viven esclavizados. Estoy parafraseando palabras de cubanos. Entonces, ¿cómo me podés decir y me podés mostrar un gráfico? Pero voy a contestar yo. Muy bien. Voy a contestar yo. No, pero no, que conteste él. Okay, no, me refiero por la pregunta. Sí, Ok, vamos a ver. Esto es directamente el Banco Mundial. Si hacemos una comparación del gasto vamos a ver, si hacemos una comparación de cosas objetivas, ¿ya? Por supuesto que en todas partes hay personas, porque el individuo no es racional y no somos robots, que vamos a ver, no, miren, objetivamente la economía es mejor, nos dan la salud, nos dan la educación, no nos falta, no hay niños en la calle pidiendo en los semáforos, pero nadie se está muriendo de hambre. No piensa la gente estas cuestiones así, sino que obviamente existen las diferencias, los gustos, y también existe esto. Diferencias objetivos, y también hay algo más, y también algo más. No, también están producidas. Existe el consumismo, y el consumismo en Cuba está limitado. Eso es lo que está limitado en Cuba. La libertad que no hay en Cuba es la libertad de consumir lo que uno quiera. Y eso ahí se sintetiza todo. Es importante. Entonces, vamos a ver. Pero recuerden algo. Esto fue creado adrede, con un incentivo. Los cubanos no decidieron no tener opciones de consumo. Se lo impuso a Estados Unidos a través de un bloqueo. No. Es cierto. O sea, es real. A ver, ¿qué economía bloqueada de una isla tiene 4 veces el Producto Interno Bruto de nosotros, que tenemos un tratado de libre comercio? Fíjate, Julio, que creo que querías contestarle todo lo que dijo. Bastantes cosas, pero vamos a ahorita en lo último.
¿Hubo En bloqueo cuanto o al no? Producto Interno Bruto, vos que sos economista... Ahorita. No, te voy a hacer esta pregunta. ¿Existen empresas en Cuba? Claro, muchas. Entonces no son marxistas, per se. Es que en todos lados hay empresas porque estamos en el capitalismo, ya lo expliqué. Lo que no hay es comunismo porque el comunismo es una utopía. Lo he dicho aquí varias veces. Cuba es un país que se encuentra en su camino y su transición propia al comunismo en su forma utópica. ¿Y cuánto le tomaría más o menos? Yo no sé de esas cosas porque esos son desarrollos históricos, pero lo que sí te puedo decir es que hay avances muy importantes en que un país con economía de enclave pueda producir sus propias vacunas, tenga soberanía biotecnológica, produzca sus propias medicinas, tenga un sistema de salud que le triplica la eficiencia al de Estados Unidos, por ejemplo, porque hay un montón de gente que se cruza la frontera hacia Canadá a comprar los medicamentos porque son más baratos, que tienen un sistema subsidiado por el Estado y hay en Canadá. Canadienses que van a Estados Unidos. Y claramente, ¿has visto estos documentales de Michael Moore sobre el sistema de salud de Estados Unidos? SICO. O sea, de verdad, Estados Unidos es una vergüenza a nivel mundial en términos de sanitarios. Tanto así que en Europa lo ven como, ¿qué les pasa a esto? ¿Ya? Entonces, si un país como Cuba se puede comparar en algunos términos con Estados Unidos y no tiene nada que ver ni en población, ni en desarrollo de las fuerzas productivas, y con un bloqueo encima, ¿cómo me van a decir que a un país como Honduras no le conviene tener un gobierno revolucionario en el poder? O sea, ¿cómo me van a decir eso? Te lo voy a decir por una simple razón. Y yo no quiero que los hondureños... Miren, hay una simple razón que te yo digo, quiero que los hondureños tengan dignidad, y que eso es todo. Y que la mayoría de la gente estaría de acuerdo conmigo, porque no quieres hacer fila para que te den comida uno, racionamiento. Déjale responderte y Sí. luego le respondes. O sea, la libertad no solo es dinero. Como, si bien, pongámosle de que tenés razón, y bueno, obviamente ahí me estás enseñando los datos, y de que el PIB es más alto en Cuba que acá. Sin embargo, Porque hay se un producen elemento patentes de humano medicina importante, que es la libertad, de que esa al parecer no tiene precio, porque como dijo Orlando, yo no conozco, no he escuchado a ningún cubano que alabe a No, Cuba, yo sí conozco a menos que estén allá, ¿va? Yo obviamente. conozco, obviamente porque están allá. Yo conozco un montón. ¿Estás de acuerdo en que existe un bloqueo de Estados Unidos y que eso ha afectado la forma de vida Al de los principio, cubanos? tal vez, sí. El bloqueo está igual. Trump Sí. lo reseteó a lo que había durante la Guerra Fría. Obama intentó ir moviendo las políticas del bloqueo. Oigan esto es más importante aún. Esa migración cubana fue propiciada también porque Estados Unidos tuvo una política que se llamaba pies secos, pies mojados. Que mandaron Que desde que empieza la Revolución Cubana, desde que llega desde que alguien Miami. logra tocar tierra firme, Ajá. tiene ciudadanía. Claro que hay un incentivo. ¿Cómo no lo va a haber? ¿A cuántos hondureños le han dado ese incentivo los estadounidenses? Y sin embargo, si sacamos las cifras duras Usted como... de quién ha migrado más hacia Estados Unidos o hacia cualquier parte, un exilio penoso de su país, y comparamos a Honduras y a Cuba. Es que no, tampoco hay Y, libertad de transporte a ver, en Cuba. vamos a ver. ¿Y existe gente que está migrando de otros países a Cuba? Porque Cuba no es un mercado de capitales. Por No, eso. No, pero, es pero que, vos a ver, no me puedes decir que todos son irracionales. Vos sos una persona racional que me expusiste de que hay un PIB que es más grande que el de Honduras. Pero no es un PIB para traer migración tampoco. Pero me hablaste de que hay salud, de que hay educación. Lo comparaste con Estados Honduras. Unidos. Ahora la pregunta puntual, ¿por qué nadie migra a Cuba? Porque no es una economía, ¿Por qué migran a paraísos? no es de centro de capital. Es que vamos a hablar de esto. Yo no estoy diciendo que Cuba lo podemos comparar con los países que atraen migración por una razón bien sencilla. Los países que atraen migración son países que, aparte que tienen diferencias en calidad de vida, como tienen los cubanos, tienen opciones para integrar a esas personas al mercado porque son centros del capital. Y esto aplica tanto para Estados Unidos, Europa, como China. China tiene unos polos de migración interna y externa gigantes. En Asia hay focos de migración hacia China.
Tanto centro de capital, la persona. No. Centros de capital en la división social del trabajo. O sea que... O sea que sí crees en la división laboral. No, yo no es que crea, es que existe. Bueno. O sea, no es una cuestión que la debemos criticar. Es una premisa de los mercados, la división laboral. No, yo estoy hablando de la división social del trabajo. Estoy hablando de qué lugar te asigna el poder económico en la división social del trabajo. Y en el caso específico de Estados Unidos, es un centro del capital. O sea, por la composición orgánica y tecnológica. Cuando yo les digo, comparemos a Cuba con un país con el que sí es comparable, es decir, un país de la periferia. Honduras y Cuba. ¿Vos preferirías vivir en Cuba que acá? Por supuesto que sí. Que acá sí. ¿Cómo no? Siendo cubano, obviamente. Porque yo no me quiero ir de Honduras. Si yo he tenido una oportunidad de irme de Honduras, yo estudié afuera. Es que casi cualquier país del mundo es más vivible que Honduras en muchos aspectos. Entonces, de acuerdo. Creo que es algo que todos estamos de acuerdo. Sí, claro. Entonces, pensemos en ese aspecto. O sea, ¿Y usted, licenciado, está de acuerdo con el bloqueo? Es que no estar de acuerdo, no existe. Es real. Realmente, pues, como dijo aquel, es un tema interno de los países que no me puedo meter. Pero miren, yo creo que el debate da para mucho. Realmente es un tema bien extenso. Sí me gustaría... me gustaría... ahorita se extendió demasiado y hablamos uno de esto, de acá, de acá. Claro. Sería bueno el mismo concepto, pero si querés... delimitarlo en 2 o 3 podcasts que uno hablemos de economía, que el otro hablemos de cultura, y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer por la misma naturaleza del tema, ¿verdad? Pero sí creo que interesa a las personas conocer si hay un debate entre un marxista y un liberal. De alguna manera tenemos que tratar, por lo menos, darle una pincelada a cada uno de los temas, y eso fue lo que tratamos que hacer. Definitivamente lo vamos a hacer. Definitivamente lo vamos a hacer. Y vamos a hacer una segunda y una tercera parte. Creo que fue como más introductorio de los dos. Como pensamos los dos. Claro. Y para finalizar esta parte, me gustaría que cada uno hiciera una reflexión final. Ustedes tienen unos minutos para poder decirle a la audiencia de este podcast por qué piensan, o sea, y por qué se han mojado en lo que ustedes creen personalmente, tanto para nuestro país y a nivel ideológico. Sí, ok. Voy a empezar. Pienso que, como te decía desde un principio, la naturaleza humana es bien compleja, no la vamos a entender nunca. Pienso que lo que más se acerca y lo que más funcionaría como sistema basándose en esa naturaleza humana sería el liberalismo. Con esos 3 preceptos de Locke que te decía, la vida, la libertad y la propiedad privada, en esos 3 preceptos nos podemos extender, hablar más, pero en síntesis, basándose en la libertad, pienso de que el ser humano tiene esa naturaleza, de que ahí sí difiero con él, de expresar su individualidad. Y si bien es cierto que pertenecemos a uno o más colectivos, el individuo posee un raciocinio autónomo del grupo. Puedes pertenecer a un núcleo familiar, a una comunidad, a un país, pero como individuo creo yo que en eso se deberían de enfocar en cuanto a la gobernanza de los estados, pues la libertad de los mercados y que el individuo crezca como su naturaleza lo dicta, siempre y cuando respetando los derechos de los demás, pues. Esa es mi premisa básica. César. Yo quiero simplemente compartir una conclusión que me parece que en estos tiempos de tanta desesperanza, al menos a mí me ha funcionado, ¿verdad? Pensar una sociedad distinta, donde trascendamos las dinámicas que nos han llevado a situaciones como casi inexplicables, como tiroteos en escuelas, genocidios, exterminios masivos, niños muriéndose de hambre cuando hay producción alimenticia. Creo que debemos hacer una introspección como sociedad y permitirnos soñar, creer en un mundo distinto, creer que otro mundo es posible. Porque si damos por eternas y etéreas todas las categorías
del mercado, del dinero, de la razón, del individuo, como que siempre existieron cosas que no es así, y un análisis histórico lo puede demostrar. Entonces también decimos que el cambio no existe, prácticamente. Y el cambio creo que sí, eso sí es algo demostrable en la historia. Sí, ¿ya? De acuerdo. Entonces hay que permitirnos soñar. Y voy a cerrar leyendo algo de Epicuro, ni siquiera de Marx, pero materialista también. En su jardín de Atenas, Epicuro hablaba contra los miedos, contra el miedo a los dioses, a la muerte, al dolor y al fracaso. Es pura vanidad, decía, creer que los dioses se ocupan de nosotros. Desde su inmortalidad, desde su perfección, ellos no nos otorgan premios ni castigos. Los dioses no son temibles porque nosotros, efímeros, mal hechos, no merecemos nada más que su indiferencia. Tampoco la muerte es temible, decía. Mientras nosotros somos, ella no es, y cuando ella es, nosotros dejamos de ser. Miedo al dolor, es el miedo al dolor el que más duele, pero nada hay más placentero que el placer cuando el dolor se va. Y el miedo al fracaso, y esto es bien inherente a la conciencia hegemónica del capitalismo. ¿Qué fracaso? Nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. Pero, ¿qué gloria podría compararse al goce de charlar con los amigos en una tarde de sol? ¿Qué poder puede tanto como la necesidad que nos empuja a amar, a comer y a beber? Pensemos que otro mundo es posible y que esto que hoy parecen taras indestructibles, poderes indetenibles, fuerzas del mercado, como les queramos llamar, no siempre han existido y no necesariamente tienen por qué existir, más allá de la voluntad de vida de los seres humanos. César, Julio, les agradezco mucho haber venido a este espacio y haber compartido sus ideas. Y bueno, espero que sea la primera de muchas veces que acepten la invitación. Así que muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Gracias a vos.